Vamos a hablar con el doctor Alberto Sinerman, no Zimmerman, Sinerman con doble N, que es un accidente cerebrovascular, conocido como ACV. Doctor, gracias por venir. No, ¿Cómo está? Encantado. ¿Cómo le va? Bueno, todos sabemos que es accidente cerebrovascular, pero... Pero yo ¿Qué no lo significa? llamaría accidente. A ver. Ese es el primer punto. En realidad, yo estoy empeñado en una especie de campaña que va a llevar mucho tiempo Nos sumamos, a para ver. desterrar la palabra accidente del término. Porque en realidad, si uno se guía por la definición de la Real Academia Española, en realidad accidente es algo que le ocurre a una persona o cosa que es ajeno a su esencia o naturaleza. Y como dicen los especialistas en siniestros viales, si se puede prevenir, no es un accidente. Es un siniestro. No es si se puede prevenir, no es un accidente. No, Entonces, es un siniestro. yo prefiero llamarlo evento. Evento es una cosa que ocurre. Claro. Entonces, me parece que si uno toma la palabra accidente, está diciendo no podemos hacer nada. Porque es algo que es accidental, le pasó porque le tenía que pasar y no es así. No es así. No es así. Entonces, yo creo que el punto es si se puede desterrar la palabra accidente. De hecho, los cardiólogos no hablan de accidente coronario, hablan de evento coronario. Entonces, ¿por qué nosotros decimos accidente? No es lógico. Entonces, creo que hay que usar la palabra evento porque accidente nos está diciendo que no podemos hacer nada y no es así por muchos motivos que después vamos a charlar. Ahora, en cuanto a qué es un evento vascular del sistema nervioso, es una lesión que se produce porque una arteria, una vena del cerebro se altera. Se puede tapar o se puede romper. Y hay dos tipos de eventos. Los isquémicos, que es cuando la arteria se tapa, y los hemorrágicos, que es cuando se rompe. Ahora, ¿por qué es importante la patología neurovascular? Porque es una epidemia. ¿Y por qué es una epidemia? Porque la vida urbana es obesogénica. Esto lo sabemos todos. Ustedes mejor que yo, obviamente. Pero la vida urbana es obesogénica. Entonces aumenta lo que llamamos factores de riesgo, coronarios y cerebrales. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el evento vascular neurológico es la primera causa mundial de discapacidad. Y yo digo, no es cualquier discapacidad. Y si me permite, voy a hacer un ejemplo personal. Yo tuve un siniestro vial, iba a decir accidente, un siniestro vial hace algunos años, tenía 50 años y estuve postrado 4 meses. Sin embargo, acá estoy, hablando con ustedes, charlando. Ahora, si yo a los 50 años hubiera tenido un evento neurovascular y me hubiera quedado con pérdida de fuerza de medio cuerpo y sin poder hablar, yo no estaría acá hablando con ustedes. ¿Y si eso pasa a los 20 años? Bueno, hay dos cosas que son importantes. Es mucho peor, obviamente. Hay dos cosas que son importantes. Esto es una epidemia y va creciendo año a año. De hecho, los expertos mundiales en eventos neurovasculares lo que quieren no es que haya menos casos, es que pare el aumento. O sea, todos los años hay más casos, o sea, lo que queremos es llegar a una meseta en la cual no haya más casos, o por lo menos, mejor dicho, no aumente el número. ¿Desde qué edad puede haber un ACV? En realidad no hay una edad, obviamente es más frecuente en la gente mayor porque aumentan los factores de riesgo, pero puede verse en gente joven y en realidad uno de los problemas es no solo que cada vez hay más, sino que cada vez se ve a edades más tempranas. O sea, cuando yo empecé a estudiar, digamos, en el Paleozoico, por decir algo, hace muchos años era una patología de gente mayor. Ahora es una patología que puede ocupar a gente joven, digamos menos de 50 años y cada vez es más frecuente en gente joven. Perdón. ¿Hombre y mujer? No, más hombres que mujeres. En realidad hay algunas diferencias, en el hombre es más, pero hay algunas diferencias étnicas, por ejemplo. Por algún motivo, en los países orientales tienen más eventos hemorrágicos y en los occidentales más isquémicos. Tiene que ver con cosas que no son modificables, obviamente. Pero en realidad yo creo que lo que uno tiene que tener en claro es que le puede pasar a cualquiera. A cualquiera, y si no se cuida, tiene más posibilidad de que le pase, lógicamente, por lo que hablamos de los factores de riesgo, y que lo vemos todos los días. En realidad, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, las drogas. Hay un dato interesante, el año pasado estuvimos en una jornada con unos amigos que estábamos estudiando el tema vascular, y dijimos, bueno, los pacientes, y los que estábamos ahí, los médicos que estábamos diciendo, ¿cuántos tenemos actividad física arreglada? ¿Cuántos? Y la verdad que, yo lo tengo, digamos, pero la verdad que eran la minoría. Y nosotros hicimos un trabajo de búsqueda de patología vascular en gente joven y el factor de riesgo más común era el sedentarismo. O sea, la gente por ahí no está tan bien visto fumar, pero en las ciudades el sedentarismo es abismal. ¿Hay más ACV en ciudades que en el campo? ¿Que no son rurales? Y yo diría que sí, lo que pasa es que los factores de riesgo son sin duda importantes. ¿El estrés cumple un factor importante? Sí, el estrés es un factor, pero es... ¿O la forma de vida urbana? Y lo que pasa es que el tema del auto, o sea, manejarse con auto. No, manejar es... El tema de no controlarse la presión, porque mucha gente es hipertensa y no lo sabe, y la que lo sabe no toma medicación, y la que toma, muchos no están controlados. La diabetes, todo el tema del sobrepeso, que es fundamental, y como yo decía, el sedentarismo. En el trabajo que hicimos en eventos vasculares en personas jóvenes, yo diría que un 90 o más por ciento de los pacientes que entrevistamos eran sedentarios. O sea, la verdad que uno tendría que ir a la calle y decir, bueno, ¿cuánto ustedes hacen actividad física regularmente? Yo les digo que te lo pueden contar, pero cuando estás con alguien que le pasa es tremendo. Yo llegaba de esto debe hacer hace, creo que
que 7 años. Llegaba a conducir mi noticiero de C5N y antes estaba Mariela Fernández. Y a Mariela la agarró el ataque en vivo. Yo tenía que entrar al aire, 6:50 empezábamos al aire y 6:35, 6:40 ya tenía puesta yo el retorno y notamos que hablaba cada vez peor. Lo más grave, tenemos el testimonio de Mariela, es que Mariela se fue a la casa. Le volvió a pasar al día siguiente y ahí sí se lo detectaron. Pudo haber sido mucho más grave, gracias a Dios Mariela está muy bien. Tenemos el testimonio de ella. Que te agarró el ACV. Fue un 13 de mayo del 2010. ¿Estabas laburando? No, estaba... La noticia trascendió en aquel momento cuando di la nota en Basta de Todo. Estaba en un hotel con mi novio, pasándola muy bien. ¿Estaban haciendo el amor? Estábamos haciendo el amor. Sí. Y empecé a sentirme mal. Mirá. No le di bolilla porque habíamos tomado una cerveza y dije... Debe ser Debe ser la cerveza. Debe ser el amor y el alcohol. Debe ser el amor. Y no le di bolilla y me fui a dormir a casa. Me levanté, me fui a laburar. Me levanté a las 4 de la mañana para ir a C5N a hacer el noti de la mañana. Manejando como si nada. Igual algo raro sentía, pero no le di bolilla. Cuando decís raro parecía como una borrachera, como una sensación de cansancio o qué. Ahí era cansancio, un poco de dolor de cabeza. Sí. Y como sueño, como pesadez. Pero como era viernes, dije, voy, la remo, a las 7 de la mañana termino, me voy a mi casa. Y faltando 15 minutos para terminar el noticiero, empiezo a escribir y la mano no me escribía. Era todo un garabato, como una nenita. O sea, me veía la caligrafía de cuando yo estaba aprendiendo a escribir. Y dije, acá hay algo raro. Quería hablar con Diego Angeli, que era el coequiper ahí, no podía seguirlo. Entonces le dije, Diego, seguí vos, que hasta acá llegué. Terminé, me fui para el Hospital Fernández, gracias a Alberto Cormillot, que en ese entonces me rescató. Porque estaba ahí medio a la deriva. ¿Hasta dónde te acordás vos que viene, digamos, el...? Yo nunca perdí el conocimiento. Nunca perdiste nada. ¿Llegaste al yo me hospital entero en el perfecta? Fernández, cuando me hacen una tomografía computada. Se ve una mancha importante en esa tomografía computada, ahí deciden hacer un segundo estudio que es la resonancia magnética, que es más puntual. El resultado de esa resonancia tardó 4 horas, fueron las peores 4 horas de mi vida. Porque ¿Y ahí qué te informan? no sabía si me iban a abrir la cabeza, Claro. si me iban a decir que tenía un tumor. Claro. Pero ahí ¿qué te dicen ellos? ¿Tuviste una ACV? Yo les dije, a mí me dicen la posta. Si me voy a morir en 2 horas, decímelo porque me quiero despedir de mi familia. Y de hecho no me lo dijeron, pero en esas 4 horitas como que hablé con mi vieja, hablé con mi viejo, hablé con mis hermanos, con mi pareja, con mi hija, ¿viste? Como... Es muy desesperante realmente, muy desesperante. Y cuando vinieron a las 4 horas y me dieron el diagnóstico, me dijeron, tenés un ACV isquémico, yo no tuve derrame, que creo que Vero sí tuvo derrame. No, tampoco. Tampoco, Lo tuyo bueno, buenísimo. El tuyo, ¿por qué tardó? Bueno, después el doctor nos va a explicar. Y bueno, y digamos, si después tú estuviste internada, de ahí me trasladaron enseguida para Los Arcos y estuve una semana internada en observación y de a poquito y sola como que fui recuperando con la suerte de que solo el cuerpo empezó a funcionar. Yo, viste, le puse mucha onda, siempre en positivo para mí, la sonrisa y tomárselo con humor. No, y también está bueno que ella fue al toque al médico. Sí, ahora vamos a hablar con el doctor Darío Mirli, ¿no? La importancia de estar alertas y escuchar nuestro cuerpo, porque evidentemente el cuerpo siempre nos va tirando, ¿no? Como avisos previos, pequeñitos que uno en la locura. Bueno, el caso Mariela lo que tiene, que el doctor nos mirábamos, es que no fue un episodio, venía. Si me disculpan, hay una cosa que es importante. Los eventos neurovasculares, isquémicos, como dijo recién ella, muchas veces son precedidos por eventos más pequeños y transitorios. Entonces, mucha gente, la idea que tiene es que como son transitorios y el paciente a los 10 minutos, porque no duran más que eso, 5 o 10 minutos está bien, no consulta. Tiene otro y no consulta porque a los 10 minutos está bien y cuando tiene uno más... ¿Cuáles son esos síntomas previos? Bueno, o sea, siempre hay síntomas previos. En general, el asunto es de puede haber eventos transitorios previos o no, pero lo importante en realidad, porque hay un tratamiento para los eventos isquémicos, hay un tratamiento y tiene lo que se llama un periodo de ventana. ¿Qué se llama un periodo de ventana? Cuando el paciente empieza con los síntomas
antes de las 3 horas hay que darle una medicación para disolver el coágulo. Claro. Antes de las 3 horas, y esto representa, si ustedes se fijan, tiene que darse cuenta, llegar a la institución de salud, hospital o clínica, hacer una tomografía y hacerle el tratamiento, Todo menos eso de en 3 horas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos hacer 2 cosas. Optimizar el tiempo intrahospitalario, que es haciendo que cuando el paciente llega al hospital inmediatamente se haga la tomografía y se haga el tratamiento, y sobre todo educar para lo que sería el factor prehospitalario, que es que la persona se dé cuenta. Este caso es muy claro en realidad. O sea, cuando la persona se da cuenta, no tiene que decir ya se me va a pasar, porque el tema es que si pasa más de 3 horas, después el tratamiento no se puede hacer y lo que le tiene que pasar le va a pasar igual. Entonces, por eso es importante. ¿Y cuáles son los síntomas? Usted me preguntaba recién. Los más comunes es pérdida de fuerza en medio cuerpo, puede haber trastornos para hablar, puede haber trastornos en la visión, puede haber, ya sea en todo el campo visual, en una parte del campo visual, puede haber disminución de la sensibilidad. Hay muchas cosas. En realidad, ¿Adormecimiento, doctor? ¿Cómo? Adormecimiento de Adormecimiento es un término muy inespecífico, porque puede ser que sienta menos o que tenga hormigueos. El hormigueo es más raro. En general lo que pasa es que siente menos, pero lo que uno diría como conclusión es, si tiene cualquier síntoma neurológico raro, consulte, es preferible que consulte de más y no que consulte de menos. Y ¿Hay alguna pastilla? Tarde, ¿no? La pregunta es medio burda, pero ¿hay? ¿Pastilla para qué? Para prevenir, una vez que bueno, lo tuve. El tema es este, hay 2 tipos de prevención. La prevención primaria, que es para aquellos, para todos nosotros, que nunca, afortunadamente, toquemos una madera por ahí, nunca tuvimos un evento vascular. No importa, no se puede. Un evento vascular, y después está la prevención secundaria, que es para los que lo tuvieron y queremos que no tenga otro. Porque cuando un paciente tiene un evento vascular, ¿qué es lo que quiere hacer uno? Rehabilitar lo que le pasó y evitar que le pase de vuelta. Entonces, ¿cómo podemos hacer prevención primaria? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros? Cuidándonos de los factores de riesgo. O sea, no fumar, hacer actividad física, controlarse la presión arterial, no usar drogas que son vasoconstrictoras como la cocaína, esas cosas todas predisponen a los eventos. Ahora, si ya lo tuvo, hay tratamientos que se pueden hacer para tratar de disminuir el riesgo de que tenga otro. No es 100% la disminución, pero bueno, uno puede hacer todo lo posible para que no tenga otro. Pero yo creo que lo importante es remarcar la necesidad de la consulta precoz, porque eso permite hacer un tratamiento que si no llega tarde, después de 3 horas ya no se puede hacer más nada y bueno, queda librado a la suerte de su enfermedad. ¿Es más frecuente un ACV isquémico que uno hemorrágico? Sí, es más frecuente. Y una cosa importante que quiero señalar en esto es, los eventos hemorrágicos están en general directamente relacionados con una suba de la presión. O sea, sube la presión, en general suele pasar cuando el paciente deja la medicación de la presión porque está normal, dice tengo 120/80, dejo la medicación y al día siguiente hace una crisis que le sube la presión bruscamente y se revienta una arteria y hace un evento hemorrágico. Los isquémicos es diferente. ¿Por qué se producen los isquémicos? Porque en las arterias que son como cañerías se deposita colesterol. Entonces se hacen placas que una se puede lastimar y formar un coágulo ahí. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? El paciente puede tener un evento isquémico estando con la presión normal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque sí, no es un episodio cardiológico, aclarémoslo, es un episodio neurológico. Hay causas cardiológicas, pero no es lo más común. Claro, es un episodio neurológico y lo importante es justamente lo que yo decía, que en realidad puede ser con presión normal. Doctor, si el estrés influye, si la ciudad influye, si las condiciones de vida urbanas influyen negativamente en un evento cerebrovascular, ¿eso quiere decir que hace 100 años había menos o no había? Había menos. Bueno, un poco o no nos enteramos. No, había menos. Como siempre digo yo, no sabemos si Martín tenía alto el colesterol. No, está bien, pero yo lo que digo es esto. El hecho de que estemos viendo que la curva sea ascendente, o sea que cada vez, no hablo del número absoluto porque depende de la población, pero por 100.000 habitantes, los números en el mundo van subiendo año a año, independiente de la suba de la población, y además se ven gente cada vez más joven. O sea, en realidad estamos viendo más en gente más joven. Y a pesar de que ahora hay un tratamiento, como yo les decía, en realidad lo que ¿Más joven que es? ¿20 años, 30 años? No, en realidad joven se considera, según los trabajos, entre menos de 50 o menos de 55 años. Yo ya no soy joven. Pero bueno, de todas maneras, menos de 55, bueno, se considera joven. Pero en realidad hemos visto en gente mucho más joven. Hay un chico de 15, una chica de 15. Lo que pasa yo he visto. Lo que pasa es que hay un tema. En realidad en las personas más jóvenes uno busca causas más raras. O sea, patologías genéticas, congénitas. O sea, es raro que una persona de 15 años tenga los factores de riesgo tradicionales. Lo que pasa es que el problema que estamos viendo es que cada vez vemos factores de riesgo tradicionales, hipertensión, en gente más joven. La hija de María Valenzuela, Malena Mendizábal, ella tuvo, creo que fue una rotura de un aneurisma, que eso es algo congénito, si no me equivoco. Eso es una cosa aparte porque eso ya lo trae a uno y no hay mucho para hacer. Lo que pasa es que el otro día, por otro tema, hablábamos de cómo bajó la edad del sedentarismo, cómo los chicos cada vez más chicos no hacen nada y vos claramente es lo que más destacás el tema. Claro, lo que pasa es que en realidad uno lo ve, yo he tenido pacientes
pacientes de 40 años, me acuerdo un paciente de 40 años que tenía tapadas las 2 carótidas, hizo un evento de cada lado, afortunadamente salió pero con mucha secuela, y en ese momento tenía 40 años, Claro. cuando en realidad hace 50 años uno esperaba estas cosas en una persona más grande. Claro. Y hay otra cosa que también me parece importante remarcar, y es que los eventos vasculares son la segunda causa de demencia después del Alzheimer. Y muchas veces se combinan. Entonces, aparte de la discapacidad, aparte del costo para la familia de una persona con un evento vascular, es la segunda causa de demencia. La diferencia es que esta se puede prevenir y el Alzheimer Digo, no. es repetible porque el caso, estoy pensando en Carlín Calvo. Sí. Claro. Sí. Suelen repetirse. En realidad depende, yo diría que una persona que tuvo, bueno, de hecho, entre los factores de riesgo, uno es haber tenido un evento previo. O sea, y fuera de los que mencionamos, el haber tenido un evento previo es un factor de riesgo para tener otro. Y hay otra cosa que es un factor de riesgo, que es tener en las imágenes lesiones, infartitos chiquititos que el paciente ni se dio cuenta, porque Y eso así también se ve. puede pasar. O sea, el paciente no se da cuenta y uno le hace una resonancia, porque se viene abajo neurológicamente y aparecen 50 lesiones, que dice, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Y se Son puede chiquititas. detectar, doctor, en la resonancia el historial, o sea, en cuándo ocurrió aproximadamente ese evento? Digamos, podemos saber si es nuevo o si no es nuevo. Ajá. Si no es nuevo, pero lo importante para remarcar es que son pacientes que están aparentemente bien neurológicamente y a diferencia del Alzheimer, que es muy lenta en su evolución, estos pacientes están perfectamente bien o aparentemente y en una semana, 2 semanas se vienen Claro, abajo. claro. Y uno le hace la resonancia y aparece... ¿Puede uno haber tenido un evento cerebrovascular y no saberlo? Sí, claro. Sí. Es lo que yo me decía, justamente. El tema es que uno puede hacer una resonancia, por ejemplo, por otra cosa, porque el paciente claro. se golpea la Detectarlo. cabeza Y ahí o- aparece. y ahí aparecen que tuvo y el paciente nunca se dio cuenta porque son chiquitos. Y una vez depende de la zona que del cerebro una donde persona caigan. lo tuvo, ¿qué se le medica? En realidad lo que se medica lo que hay que hacer es agresivamente bajar el colesterol. Una cosa importante es que las estatinas, que son la medicación para bajar el colesterol, no se usan solo para eso, porque ese es otro problema. La gente dice, bueno, tengo colesterol normal, ¿para qué voy a tomar estatinas? No, en realidad se hace para que las placas que se depositan en las arterias no crezcan, no se compliquen y no tenga otro evento. O sea, hay que bajar, El problema es que los remedios contra el colesterol son agresivos. pero entre riesgo-beneficio Claro, yo creo que es preferible usarlos en realidad, ¿no? Yo tomo y no tengo ningún problema. Yo he tomado y no pude tomarlo por el dolor muscular que me generaba. Bueno, no, eso es cierto, pero lo que pasa es que en Una realidad... contraindicación enorme. Claro, uno tiene que elegir, y uno da estatinas para el accidente del colesterol, da aspirina, otros medicamentos para licuar la sangre, pero en realidad lo importante son las medidas higiénico-dietéticas, más allá de la medicación. O sea, la clave es Fuma, licuar que la deje de sangre. fumar, licuar la sangre. No, yo no fumo. No, pero digo, si fuma, dejar de fumar, si no se controla la presión, que se la controle, si es obeso, bajar de peso. ¿Los Esas son las cosas que anticonceptivos, ayudan. doctor, en las mujeres? Bueno, hay también, medicamentos, doctor? hay medicamentos que favorecen la producción de eventos vasculares. Unos son los anticonceptivos, otros son los antimigrañosos, que muchos Sí. son de venta libre. Ah. Sí. O sea, los antimigrañosos de venta libre, porque ¿cómo actúan? ¿Por qué se produce la migraña? Me estoy yendo de tema. No, Porque hablemos. La migraña se produce porque unas arterias del cerebro se dilatan. Claro. Fuera del cerebro, pero que están en contacto con el cerebro. Entonces, ¿uno qué hace? Para disminuir el dolor, cierra la arteria. Entonces, toma antimigrañosos sin marca comercial, que uno no va a decir que muchos son de venta Hay libre. uno muy automedicación. famoso. Ese. Por eso. Hay uno muy famoso colorado. que es la pastilla colorada de un largo debate, ¿no? Claro, entonces el tema es la persona toma antimigrañosos y hay otro problema, es que los antimigrañosos después de un tiempo empiezan a dar cefalea, empiezan a dar dolor de cabeza por los antimigrañosos. Entonces la persona toma antimigrañosos porque le duele la cabeza, más dolor de cabeza, más antimigrañosos y cómo actúa cerrando las arterias, el riesgo es que haga un evento coronario o Aumenta. cerebral porque cierra las arterias. Y hay otro tema importante que son los descongestivos. Ustedes se acuerdan del tema de la pseudoefedrina y todo el Sí. problema. Bueno, la pseudoefedrina pertenece al mismo grupo de las metanfetaminas y en Claro. realidad son sustancias que actúan cerrando las arterias. O sea que los descongestivos yo no los indico nunca en personas mayores porque ya tienen las arterias comprometidas y si le damos un Claro. descongestivo, lo más probable es que pueda ser un evento coronario o vascular cerebral, ¿no? Mirá, y la mayoría de las cosas ahora como creció, ¿no? La cuestión de tomar de venta libre rápido, cualquiera, hay menos conciencia para tomar. Sí, y además yo creo que muchos no saben que los antimigrañosos pueden dar dolor de cabeza de por sí, es No un se sabe círculo que hay eso. que cortar en algún momento, ¿Y digamos. algún consejo para, no sé, un familiar, la persona que está al lado de alguien que tiene un evento? Bueno, la primera cosa es que consulte lo más rápidamente posible. Y lo segundo es empezar la rehabilitación lo más precozmente que se pueda. Porque hay un concepto equivocado, es que el paciente tiene que empezar la rehabilitación cuando se va de alta. Y no.
la rehabilitación tiene que empezar en el momento del alta. De hecho, se están desarrollando lo que se llaman unidades de stroke, que es otro sinónimo, para que el paciente con un evento vascular ingrese en una unidad específica donde haya gente dedicada específicamente al tema, neurólogos vasculares y sobre todo una rehabilitación lo más precoz posible, pues eso va a mejorar el pronóstico sin duda, ¿no? No, cuando hablabas del tema de la detección dentro de las 3 horas, me acordé del caso de Gustavo Cerati, que tuvo un periodo así en donde él experimentó varios de estos síntomas y tampoco les prestó la atención correspondiente y después se complicó. Claro, también hay otras cosas que tienen que ver con la distancia del centro asistencial que tenga, porque este procedimiento no se puede hacer en cualquier lado. Digo, tiene que hacerse en un centro de complejidad, con terapia intensiva. O sea, no se puede. Entonces, yo estuve en una jornada la semana pasada y justamente me acuerdo de un médico de Austria que hablaba, y es un país chico, y tiene implementado todo un sistema con helicópteros, porque hay zonas montañosas donde no llegan los autos, con helicópteros, con ambulancias. La cuestión es que ellos lograron optimizar el tiempo de manera que ellos le hacen este tratamiento por lo menos a la mitad de los pacientes, cuando en nuestro país no llega al 20%, digamos. O sea que en realidad las distancias son grandes, mucha gente no se da cuenta o tiene dificultades para llegar. Y hay una cosa que me parece importante remarcar, y es con lo que me preguntaron ustedes de qué hacer con la persona, y es una cifra que es bastante impactante, que es en nuestro país, de las personas que tienen un evento vascular, solo el 25% puede volver a su trabajo previo. Solo el 25%. El 75% o no puede trabajar del todo, dejando de lado los que fallecen, obviamente. Claro. O no puede trabajar del todo, o puede trabajar en tareas menores. Yo digo, imagínense ustedes una persona en la edad productiva de la vida, 45 años, que queda con pérdida de fuerza en el cuerpo y no puede hablar, por ejemplo. Para la familia se imaginan, para el paciente, para todos, digamos, es una catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante remarcar, porque cuanto antes podamos actuar, más posible que el paciente vuelva a su vida laboral previa, que es lo que sostiene a la familia muchas veces, ¿no? Doctor, gracias por la clase. No, por favor. A sus órdenes, el doctor Alberto Sinerman, bueno, que nos explicó. Vamos a partir de ahora, yo me sumo a la campaña del doctor y vamos a hablar del SB. SB, muy bien. Hagamos la campaña. SB, claro. ¿Puedo decir una última cosa? Evento cerebro. Yo en realidad tengo otra acotación semántica. Le vamos a cambiar a SB. Yo soy un hincha, pero bueno, es así. Dele. ¿Qué es? El cerebro es una parte del sistema nervioso, pero no es todo el sistema nervioso. Después del cerebro viene el cerebelo, el tronco encefálico y la médula que mostró el colega que estuvo antes con los cablecitos y todo lo. Entonces, el sistema nervioso no es solo el cerebro. ¿Por qué digo? Es menos frecuente, pero puede haber eventos vasculares en la médula espinal, por ejemplo. Son mucho menos frecuentes, pero yo prefiero usar evento neurovascular, que es como yo llamo mi consultorio. Evento neurovascular. Bueno, a partir de ahora hablamos del NB. Yo digo esto, yo no lo voy a llegar a ver probablemente en mi vida médica, pero la idea es, digamos, de a poco empezar. Suena sigla de partido político vasco, pero... No, pero en realidad pero le prometo que yo me sumo a la campaña del NB. Digamos, yo lo aprendí a los expertos en seguridad vial. Yo voy a contar, discúlpeme 2 segunditos, que el siniestro vial que yo tuve en realidad era absolutamente prevenible, porque yo crucé como correspondía y alguien dobló a toda velocidad y no respetó. No debía y a la velocidad que no debía. Pasó por arriba de la pierna, digamos. Entonces el tema es, eso no es un accidente, porque el que dobló, que era un colectivo además, ¿no? A toda velocidad y me tiró al piso y abajo del colectivo, eso no es un accidente. Pasó a toda velocidad, doblando a la derecha, y no respetó la prioridad del peatón, que es un problema grave, digamos. Entonces, digo, eso no es un accidente. O el que iba manejando, me acuerdo, en Rivadavia, cuando estaba llegando a Cuenca, hace unos años, que todavía está preso, creo, porque atropelló una pareja que iba en moto cruzando en rojo por Rivadavia. Argentina es un país que llama accidente a todo y es un país donde hay muy pocos accidentes. Exactamente. La Argentina está llena de eventos. Yo digo, de todo tipo. Un accidente es un gallo en el medio del campo. Comenzando por la inseguridad, que no es un accidente y no es al voleo y no es casual. Desde ahí para todos los otros temas que uno quiere. Bueno, en esto hagamos lo que podamos. Doctor, el NB, ¿quedó claro?